Estas entidades espirituales que la Biblia llama demonios, principados demoníacos, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera, han tenido desde el principio, síganme con muchísimo cuidado, desde el principio de la creación han tenido el propósito de alterar el genoma humano. El genoma humano. Y en este siglo han regresado estos poderes espirituales con más fuerza que nunca para lograr este propósito en la institución más santa y más sagrada que Dios estableció desde el principio del mundo, que es el matrimonio. Si estos poderes espirituales malignos que nos rodean han podido influenciar a filósofos, genetistas, biólogos, maestros de escuela, políticos, deportistas, comentaristas, etcétera, etcétera, si han podido influenciar y han llegado a convencer que la ciencia no es ciencia, que la biología no es biología, que el matrimonio y la familia no juegan más que un papel secundario en la sobrevivencia de la sociedad, entonces nos encontramos en un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo. Y es precisamente, damas y caballeros, santos de Dios, donde el mundo se encuentra. Estamos en la orilla de un abismo. Vayamos al libro del Génesis, y dichosos todos ustedes que trajeron su Biblia. Bienaventurados sean. Y si no la trajeron, les suplico que la traigan mañana y en las demás conferencias. Génesis capítulo 1, versículo 27. Veamos desde el principio y vamos a ir progresivamente en la Biblia rápidamente, observando la estrategia de nuestro enemigo y la forma a la que ellos han llegado a poder influir finalmente para terminar con la familia, principalmente con el matrimonio. Génesis 1:27, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el versículo anterior, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. En la Biblia solo hay dos géneros: gato y gata, venado y venada, perro y perra, caballo y yegua, toro y vaca, y no existen más. Y podemos ir a la Biblia y recurrir a la biología y a la genética, y no hay más que dos géneros. Sin embargo, es muy importante que al establecer Dios desde el principio de la creación, que Él crea a una mujer con órganos reproductores femeninos, diseña a las mujeres y les coloca en su genoma los cromosomas XX. Y cuando Dios crea al varón, nos crea con órganos reproductores femeninos y con cromosomas diferentes a los de la mujer. El varón tiene el cromosoma XY, las mujeres no tienen el cromosoma Y, ni nosotros tenemos el doble X que tienen ellas. Entonces, biológica y genéticamente, si tú tienes el cromosoma Y y en tu mente crees que no eres lo que el sexo Dios te otorgó y por lo cual fuiste criado, tu problema no es físico, es mental. Y este es el propósito principalmente por el cual Dios desde el principio establece dos géneros nada más. Pero vamos a continuación a ver en Génesis 3, versículo 15, la primera promesa en la Biblia de un Salvador. Y otra vez veamos la continuidad de las menciones del genoma y del esperma para que podamos entender en el punto en que nos encontramos.
Dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es importante, los que traen su Biblia, que vean que la palabra simiente en el hebreo es la palabra sera, con Z, sera, que significa y se tradujo esperma, descendencia o generación. Vamos a traducirlo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu esperma. Le está hablando al hombre, ¿verdad? El esperma lo tiene el hombre, no lo tiene la mujer. Y el esperma suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios está mencionando dos cosas demasiado profundas que no se pudieron entender hasta 1954 del siglo pasado. Aunque en 1860 Gregorio Mendel comenzó a hacer experimentos con chícharos para demostrar las leyes de la herencia, pasó más de casi un siglo, hasta 1954, cuando los doctores Crick y Watson se les otorgó el premio Nobel de Química por descubrir la hélice o el ácido desoxirribonucleico llamado el ADN. Y este descubrimiento se llamó el descubrimiento más grande científico del siglo XX por el presidente Clinton y el doctor Collins, director y cristiano también del proyecto El Genoma Humano en el año 2000. El presidente Clinton dijo: hemos llegado a abrir el libro de la vida. Y este ADN o este descubrimiento es un código genético que en los billones de células que tenemos, Dios lo encriptó con toda la información que contienen 25 o 30 enciclopedias. En cada célula de tu cuerpo tienes una información impresionante, y desde luego que si hay información, tiene que haber una mente inteligente que haya hecho este programa, porque la nada no produce nada, por el amor de Dios. Entonces, Dios nos pone desde el principio que la mujer iba a tener una descendencia genética y Satanás también. Esto es importante porque menciona tanto el esperma de la mujer como el esperma de Satanás. Lo voy a explicar. Sabemos científicamente, genéticamente, biológicamente que la mujer no contiene la semilla, el esperma lo contenemos nosotros. La mujer es la que recibe, la receptora de nuestro esperma, pero nosotros somos los que portamos, los varones, la semilla. Entonces, oye, aquí en Génesis se equivocó el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que diga que la mujer contiene el esperma? Es el varón que lo tiene. Pero repito, pasaron siglos hasta que pudiéramos entender que era una profecía donde Dios establecía que cuando naciera el Salvador, Jesucristo nuestro Señor, no iba a nacer como nacimos tú y yo. Él tenía que entrar al mundo a través de un esperma que no fuera humano. Porque como lo vamos a ver a continuación también, en esa semilla del varón va el pecado o el veneno con el cual fuimos mordidos por la serpiente, y todos los seres humanos fuimos infectados. Unos les llaman reptilianos, extraterrestres, fantasmas, etcétera, etcétera. Pero todos coinciden en que el ser humano contiene maldad dentro de él. Pero el Hijo de Dios no podía venir a este mundo conteniendo la herencia genética del pecado. Y antes que se descubriera las leyes de la genética, repito, 1860, 1954, este libro que se llama la Biblia ya nos hablaba de esperma. Ya nos hablaba que Dios había establecido en los árboles un código para que las uvas produjeran uvas y no melones, la semilla del melón, melones y no sandías,
la semilla de las sandías y no chabacanos, ni tampoco higos. Y en toda la creación, las semillas, las aves, los animales y los seres humanos, teníamos un ADN, una información encriptada que tendría que producir exactamente la información que Dios puso. Vemos entonces claramente que Lucifer, como se le llama al origen de Satanás, la palabra Satanás significa adversario, no es su nombre. Diablo significa el acusador. Su nombre es Lucifer, Ezequiel capítulo 28. Vemos entonces desde el principio que Lucifer se enfoca en impedir que esa semilla, ese esperma de la mujer que iba a venir de una forma milagrosa, porque la mujer no tiene la semilla, Dios iba a poner el esperma Y o el cromosoma Y en María, la madre de Jesucristo, y no José. Entonces, la Biblia nos muestra, Lucas 2, Mateo, que Jesucristo nace del Espíritu Santo. José, le dice el ángel, no vas a tener nada que ver con esta mujer. Pero ¿cómo? No te asustes. Esta mujer va a producir, va a engendrar del Espíritu Santo, y su santo nombre será llamado Jesús, que en el hebreo es Yeshua, el Salvador. ¿Por qué José no podía meterse con María? No lo entendimos hasta 1954, damas y caballeros. Conforme la tecnología va avanzando en el mundo, vamos encontrando que la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. La información de la Biblia, como dijo Carlos Sagan, el astrónomo ateo antes de morir en el siglo pasado, es que yo no encontré evidencias de Dios. Nunca vio el cielo, el orden y el diseño en el cielo. Nunca vio a un niño. Nunca se asomó a ver cómo nace un niño recién nacido. Nunca vio cómo se forma un ser humano dentro del vientre de una mujer. Y dice que no había evidencias de que existiera un creador. Esto es increíble, inconcebible. Pero esto es natural. Hay personas que los ojos no les han sido abiertos, porque el hombre natural no conoce las cosas del Espíritu, porque para él son locura. ¿Por qué? Porque no las puede entender. Para entrar a la mente de Dios necesitas la mente de Cristo, y para tener la mente de Cristo necesitamos al Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, puedes leer la Biblia y puedes tener 5 doctorados en filosofía y letras, ciencias políticas, y te estrellas contra la revelación divina. Porque la limitación de la mente humana, la limitación que tenemos nosotros como seres humanos, nunca podremos alcanzar. Que los pensamientos de Dios son más grandes que nosotros y sus caminos no son iguales a los nuestros. Vemos entonces esta profecía que el Mesías iba a nacer de una forma milagrosa, por lo cual la semilla no la tiene la mujer, la semilla la pondría Dios en la mujer. Pero todavía no se entendía eso todavía. Vayamos a Génesis 6, donde encontramos el primer ataque a la genética. Qué increíble que la genética sea el centro de la Biblia en cuanto al propósito de Satanás. Lo vamos a comprender al final, lo que él ha hecho con la genética humana. En Génesis 6 encontramos un pasaje muy oscuro, siniestro, escondido, vuelvo a repetir, para la mente natural y aún para muchos escatólogos, teólogos, apologistas, etcétera, etcétera, que no han entendido nada, y lo comenzamos a entender hasta 1954, cuando se descubre el ADN. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres,
y les engendraron hijos, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí encontramos que solo existen en el mundo cristiano de la teología dos explicaciones para poder entender de dónde salieron gigantes de 4,5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que habitaron 1000 años en el mundo. David fue el que los acabó, el rey David, 1000 años en el mundo. Y esta raza híbrida, que de dónde salieron, lo vamos a ver, estuvieron encargados de bloquearle al pueblo de Dios la entrada a la tierra de Canaán. O sea, eran enemigos de la genética del pueblo de Dios y del pueblo de Israel. Vemos nosotros que estos gigantes, que la palabra gigante es la palabra nefilim en el hebreo, nepilim, que significa los caídos, viene de la palabra nepal, que significa caer. Estos gigantes fueron el resultado de una mezcla de entre ángeles caídos y mujeres humanas. Oye, pero ¿cómo pudo haber esto? ¿Qué acaso los ángeles caídos? Bueno, pues dejemos que la Biblia nos explique claramente. Nos remitimos a la luz y al testimonio. Vayamos rápidamente al libro de Judas antes de Apocalipsis y dejamos que la misma Biblia se interprete a sí misma, porque no es de interpretación privada. La Biblia contiene el simbolismo y la explicación de todo lo que está escrito. Nuestra responsabilidad es escudriñar las Escrituras. Dice Judas, versículos 6 y 7: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles del versículo anterior. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Más o menos 3500 años después que se escribió el libro del Génesis, el Espíritu Santo ilumina al apóstol Judas, que por cierto no es Judas Iscariote, era hermano de Jesucristo, junto con Santiago. Y le dice, los ángeles de Génesis 6, ¿sabes por qué Dios los ha metido en prisiones eternas? Porque hicieron lo mismo que los sodomitas. Cuando en Sodoma y Gomorra los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y comenzaron los hombres, hombre con hombre y mujer con mujer, en un homosexualismo, Dios tuvo que destruirlos, porque no podría sobrevivir una sociedad cuando ya no hay niños y cuando todo el mundo ha abandonado el matrimonio. Pues los ángeles, dice aquí el Espíritu Santo, cometieron el mismo pecado de fornicar. Muy bien. ¿Cómo podemos explicar entonces esta mezcla de ángeles con mujeres? Unos dicen, la otra teoría, que fueron los descendientes de Caín. Pero aun cuando podamos decir, fueron los descendientes de Caín con otros grupos de hombres al principio y familiares de Adán, nunca en la historia una mujer mala o un hombre malo y una mujer buena o viceversa se juntan y producen gigantes de 4,5 metros de estatura, híbridos. En el momento que hablamos de hibridización, estamos hablando de que su ADN no contenía el poder de la reproducción. Si tú mezclas un caballo con una burra, ¿qué nace? Una mula. Y esa mula nace híbrida, ya no se puede reproducir, porque violó un principio de Dios. Nunca mezcles 2 semillas. Nunca mezcles el ADN con el de un animal. Ni un chivo con una gallina, ni una araña con un rinoceronte, ni una jirafa con una vaca, ni una vaca tampoco con un perro, ni un perro con un gato, porque están violando
las leyes de la genética universal de Dios, el legislador de la moral y de la misma ciencia. Ahora sabemos, cuando vamos al Nuevo Testamento, que cuando Jesucristo hace su aparición en el mundo, los 4 evangelios están llenos de endemoniados. El ministerio de Cristo fue echar demonios. Llegó Cristo 3 años y medio y se enfrenta con seres humanos poseídos por entidades espirituales que la Biblia en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver, les llama Shemidín, que se traducen demonios en la Septuaginta del hebreo al griego. Y estas criaturas que Jesucristo se enfrenta estaban habitando dentro de seres humanos y de animales. Y estos demonios o estas entidades espirituales, Jesucristo comienza a desenmascararlas y comienzan ellos, antes de que Cristo los sacara, a gritar en las sinagogas: ¿quién eres tú, el Hijo del Dios? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Otro endemoniado, el gadareno, que todos ustedes lo conocen, en Lucas capítulo 8, tenía 5,000 demonios, 5,000 entidades o espíritus que se habían metido en los nervios ópticos, se habían metido en las cuerdas vocales, se habían metido en las neuronas del cerebro. Si hay neurólogos, ustedes saben que tenemos millones de neuronas que son como conexiones eléctricas, y ellos tienen la capacidad de desconectarnos neuronas y volvernos locos, o producir alteraciones de insanidad mental en los seres humanos. Se pueden meter a los músculos y producir fuerza. El gadareno rompía cadenas, y pueden también entrar a los órganos sexuales. Entonces, todos estos descubrimientos que la Biblia nos da hace 2000 años, comenzamos a entender precisamente la verdad de un mundo más real que el de nosotros, que sigue activo, y que estos demonios o entidades espirituales se les llamaba en el Antiguo Testamento los dioses. Los dioses. Porque cuando Satanás, la serpiente, le dijo a Eva: el día que comas de eso serán, en plural, como los dioses. No dijo que serán como Dios, es la palabra Elohim, serán como los dioses. O sea, ustedes pueden convertirse como el ejército que existe bajo Lucifer y se pueden unir con nosotros en contra de Dios. Era el ataque de la serpiente para que pudieran ellos volverse como los dioses. Veamos esta verdad en el libro de Levítico capítulo 17, rápidamente. Levítico 17, versículo 7. Levítico 17, versículo 7, y dice así: nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Apunten la palabra hebrea para demonios, es Sair, S de Samuel, A de Armando, Y, R de Raúl, Sair. Y otra palabra que se usa también, la encontramos en Deuteronomio 32, versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Aquí se usa la palabra Shedin, que es la misma palabra Sair, pero veamos que Shedin es criaturas que actúan con violencia, destruyen, devastan, son espíritus violentos, destructivos, escondidos detrás de los ídolos. Y estas criaturas se escondían detrás de los ídolos e ejercían influencia sobre el pueblo de Dios para que ellos se acercaran y los adoraran. Y es lo que dijo Juan 10:10, Jesucristo: el diablo vino a matar, robar y destruir. ¿A través de quién? De estas criaturas espirituales que están buscando entrar a tu vida, destruir tu matrimonio, destruir a nuestros hijos, acabar con nuestra generación. Y el mundo está ignorante.
el psiquiatra, el psicólogo, el politólogo, a ver qué dice el político, los deportistas que no saben ni papa ni los artistas de lo que están hablando, los invitan a la televisión a dar explicaciones científicas. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Este es el mundo que estamos viviendo, un mundo de ignorancia, donde han torcido completamente y están ciegos de lo que está pasando, ni por qué Putin invade Ucrania, ni por qué Biden actúa como está actuando actualmente. Es una ignorancia impresionante y ceguera de la oscuridad en que el mundo está viviendo. Vemos en 1 Corintios capítulo 10 que los apóstoles secundaron a Cristo enseñando exactamente lo que Jesús dijo. En 1 Corintios dice la Biblia: porque lo que los gentiles sacrifican, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, lo sacrifican a los demonios, versículo 20, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. No pueden ver la copa del Señor y la copa de los demonios. Aquí tenemos este libro en el Antiguo Testamento por Jesucristo, por los apóstoles, diciéndonos: estamos rodeados de un ejército maligno, siniestro, perverso, malévolo, y nuestras mentes son el objetivo principal de ellos. Pueden entrar y producirte odio, celos, ganas de matar, tantas cosas, ¿verdad? Ideas de suicidio, enfermedades mentales que los psicólogos les llaman sociopatía, psicopatía, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Todo lo que el mundo califica como problemas mentales, no se dan cuenta que detrás de un desajuste de la mente se encuentran demonios. Y encontramos, desgraciadamente, hermano, ¿no me recomienda un psiquiatra por ahí? Mira, no estoy en contra de la psiquiatría, pero lo único que te puedo decir es una verdad inexorable. Los psicólogos hacen un cuadro de tu problema para tratar de investigar las causas por las cuales eres como eres. Muy bien, doña Panchita, usted es así porque la violaron de niña, tuvo 3 papás, sintió mucha soledad, etcétera, etcétera. Bueno, gracias, doctor. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Te pregunta el doctor. Bueno, ¿y ahora cómo me cura? Bueno, mira, ya te di la razón, ¿verdad? Entonces, como el psicólogo no puede recomendar medicinas, te manda con el psiquiatra. Ellos están autorizados parte de medicinas, y las únicas medicinas que te van a dar son tranquilizantes nerviosos, pastillas tranquilizantes. El 99% de los pacientes en los hospitales psiquiátricos están drogados. La única manera de controlarlos es a través de drogas, Ecuanil, Seconal, etcétera, etcétera, Prozac, para tratar, porque no hay ningún método, ninguna terapia en el mundo por nosotros seres humanos que no somos dioses para cambiar el estado mental de ninguna persona más que Dios. Y por eso nos hemos estrellado, ¿verdad? Por eso Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, el conductismo y de todas las de Jung y todos los demás que le siguieron, eran hombres, ¿verdad?, que se enfrentaron con un problema tan grande como Freud, con los enfermos de histeria, que los hipnotizaba. Tuvo que llegar al hipnotismo. Y es lo peor que te puede alguien hacer. Hipnotizarte, robarte tu mente, poner al control bajo otra persona para que te entren demonios. Y sales peor que como estabas. Solo hay un antídoto para el problema humano: la sangre de Jesús. Nada más, no hay otra cosa más que la sangre de Jesucristo. Muy bien. Vayamos ahora a ver algunos pasajes en el libro de los Jueces, capítulo 2, para ver y estudiar, profundizando un poco más, que estos principados satánicos, estas entidades espirituales, tenían nombres.
Y estos nombres están asociados con la forma como ellos trabajan con los seres humanos. Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13. Jueces es la época más oscura de la historia de Israel, la más perversa, maligna y depravada que Israel atravesó, la época de los jueces. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astoret o a Astarot, que también es lo mismo. Vemos nosotros que el pueblo de Israel fue influenciado por dos principados diabólicos, satánicos, llamados Baal y Astarot. Baal significa el Señor, el amo o el dueño. Entonces dejaban a Dios e iban con otro dueño, porque no podemos servir a dos hombres. La tragedia más grande de un ser humano que deja a Dios es que va a acabar creyendo en cualquier otra cosa. Esta es la tragedia más grande de los seres humanos que rechazan a Jesús, su sacrificio en la cruz, porque ellos al hacer esto van a acabar creyendo en Buda, o tal vez en Mahatma Gandhi, o tal vez en el Corán, o otra vez en algún otro libro religioso, o en los reptilianos, etcétera, etcétera, porque el que deja la verdad acaba en las tinieblas totales. Dice la Biblia en Primera de Reyes, y aquí ya está muchísimo más claro en la vida de Salomón, el hombre más sabio que la Biblia menciona, y el hombre más inteligente en el Antiguo Testamento, el rey Salomón. Primera de Reyes capítulo 11, versículos 5 al 7. ¿Saben ustedes por qué terminó Salomón, verdad? Salomón terminó porque fue un hombre como Sansón, que lo dominaron las pasiones sexuales antes que la obediencia a Dios. Pero veamos quién estaba detrás y cómo fue que Salomón llegó al punto donde las mujeres pudieron lograr que se alejara de Dios. Primera de Reyes 11, del 5 al 7. Salomón siguió a Astoret. Vamos a ver quién es Astoret. Diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Astarot era la diosa del sexo. Baal era el dios o el ángel caído o el principado encargado en el mundo en que tú y yo vivimos en desviar la atención de la cruz y de Cristo. Y Moloc era el dios o el principado satánico que ha regresado, que en el Antiguo Testamento le entregaban los niños para que los quemara y los sacrificaban al dios Moloc. Pues ese Moloc del Antiguo Testamento, ese principado satánico, ha regresado al siglo XX y siglo XXI, y desde 1973 hasta nuestros días, más de 1 millón de niños han sido sacrificados al mes. Nadie sabe a quién. A Moloc. Los abortos por todos lados. Nuestro mundo actual, donde la tecnología y la ciencia se han ensoberbecido, a los diversos científicos, gobernantes, escritores, políticos, filósofos, estos dioses o estos principados satánicos han comenzado su labor de destrucción porque saben que el mundo se encuentra en el abismo. Y han llevado al mundo donde actualmente se encuentra. Estos dioses, estos principados satánicos, están morando alrededor de nosotros, dentro de diversas instituciones. Abran sus oídos, el que tenga oídos que oiga.
están operando en diversas instituciones, en los gobiernos, dando votos en las legislaturas, guiando a diversas empresas, periódicos, revistas, programas de televisión, radio, teatros, universidades, etcétera, etcétera. Han saturado los medios de comunicación completamente y son los que inspiran artistas, cantantes, comediantes, actores, deportistas, escritores, maestros de escuela y científicos. Hay una influencia impresionante en todos los medios de comunicación, al grado que ahorita el 90% de los medios de comunicación, estaciones de televisión y de radio, otra vez, el 90% están en manos de 6 familias. 6 familias en el mundo están diciéndonos que nosotros debemos de percibir el mundo como ellos lo perciben y que debemos de pensar como ellos piensan, y ellos son los que dictan los protocolos y ya no los gobernantes. Los gobernantes cada día se les está robando su soberanía nacional. Cada uno de estos dioses satánicos tenían diferentes personalidades, se manifestaban de diferentes formas, como lo hemos visto, pero principalmente, actualmente, antes de terminar, tienen 3 objetivos. Número 1, la conversión de un hombre a mujer. La unión de la masculinidad con la feminidad en un solo ser era en muchas maneras lo que realmente era la diosa Astoret del sexo, la que desvió a Salomón. La misma naturaleza de esta diosa Astoret es cruzar las líneas, destruir las distinciones de Dios, mezclar los opuestos y confundir e invertir los sexos. No es la naturaleza de esta diosa lo que realmente es como ha sido, sino torcer, transformar y conformar a su voluntad y capricho. Es la diosa de la transmutación. Es la diosa de la metamorfosis, o sea, alterar la naturaleza de la mujer y del hombre. Por lo tanto, ¿qué sucedería? ¿Qué podríamos esperar si esta diosa hiciera su aparición en el mundo moderno? Lo que sucedería es lo que ya ha sucedido, está sucediendo y va a suceder. Significa que habrá en estos días que estamos viviendo una transformación y una obra mucho más poderosa y más profunda en contra de la genética del ser humano. Pero detrás de este movimiento se encuentran principados satánicos que contienen el poder de transformar al hombre, convencerlo: tú no eres lo que Dios te hizo. Ni siquiera al negar esto están negando la biología, están negando la genética. Y hagamos a un lado la Biblia, a un lado la biología y la genética. Te dicen que si tienes el cromosoma Y eres hombre, si tienes los 2X eres mujer. Y actualmente médicos, escúchenme muy bien, genetistas, psicólogos, doctores, ingenieros, filósofos, escritores, politólogos, están de acuerdo con la agencia global, aconsejando y diciéndoles ahora a los niños de 4 o 5 años de edad: tú no eres niño, eres niña, vístete como princesa y tú vístete como príncipe. A niños de 5 años que no tienen ni siquiera la idea de quiénes son. Buscan alterar la definición del hombre y la mujer y no nos hemos dado cuenta. Y está por todos lados ya ahorita. Y encontramos ya, se casó Pancho con Rogelio. ¡Ay, ahí están los papás aplaudiendo el matrimonio! Y se casó Lourdes con Carmelita y están aprendiendo todos el matrimonio. ¿A dónde llegaríamos si esto siguiera sucediendo? ¿Se acabaría la humanidad? Pero eso sí, como tienen que tener hijos, a ver, ahora sí métete con una mujer, ¿verdad? ¿Esto para qué son las mujeres? Por el amor de Dios, Virgen de la Macarena. Increíble cómo hemos llegado a este punto de negarnos a nosotros mismos. Hacen guerra contra la santidad de la sexualidad, del matrimonio y de los géneros, confundiéndolos y mezclándolos el uno con el otro. La Biblia dice: honroso sea el matrimonio sin mancilla, a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Ahora el matrimonio ya no es un hombre y una mujer, ahora se ha redefinido el matrimonio. Ahora es un hombre con hombre y una mujer con mujer. Y ahora ha llegado más lejos todavía. Ahora pueden adoptar niños. Ahora pueden adoptar niños las dos mujeres
y los dos hombres. Ya no tienes que ser papá y mamá, ahora vas a tener dos papás y ahora vas a tener tú dos mamás. Síganme con cuidado para que vean la perversión tan grande que Dios no lo va a seguir permitiendo. Hace algunos meses, en un programa que acabo de tener ahorita de televisión en Dallas, me dijeron, ¿por qué cree usted que nos encontramos realmente en los últimos tiempos? Porque hay muchas opiniones, etcétera, etcétera. Y les comenté dos pasajes del libro de Daniel, se los quiero compartir. Daniel 7, versículo 7. Fue escrito hace 2600 años. En este pasaje se describe el último imperio mundial. Una renovación del antiguo imperio romano que se describe como la cuarta bestia, o sea, el imperio o el gobierno futuro del anticristo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Por favor, apunten la palabra hebrea diferente. Es la palabra hebrea Shainá. ¿Qué significa esta palabra? De naturaleza alterada. Una civilización completamente diferente, separada, alterada o diferente. En otras palabras, la Biblia profetizó hace 2600 años que llegaría al mundo donde nos encontramos ahora, donde se va a alterar la identidad del hombre y de la mujer. Se van a confundir ahora, y ahora en Estados Unidos, en las librerías públicas, entran los niños y los están esperando, escuchen esto, hombres con peluca de mujer, pestañas postizas, con busto, con tacones de mujer, bailándoles a los niños y diciéndoles que no son como nacieron, que son niñas. Y ahí mismo les llaman drag queens en las librerías públicas. Yo estoy seguro que si entro en una librería pública, esa mi esposa no me deja entrar, porque lo agarro de las greñas a ese y se me quita lo cristiano. Yo no podría soportar eso. No hay otra perversión más grande. No hay otra perversión más grande. Y vean finalmente en Daniel 8, hablando del reinado del anticristo, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que es el futuro anticristo. La Biblia dice claramente que cuando lleguemos al colmo como una sociedad, el anticristo va a hacer su aparición. Y yo le pregunté a Dios hace algunos meses, Señor, ¿vamos a llegar más allá que Sodoma y Gomorra? Sí, en Sodoma y Gomorra eran hombres con hombres, mujeres contra mujeres. Y había mucha agresión, siempre la había a través de toda la historia humana. Nunca en la historia humana, más que en la época que estamos viviendo nosotros, hasta esta época, estamos buscando que se legisle la pedofilia. I remember that I have got someone like you in my life. A single day is nothing without you. I hope that my sunshine will always be with me. You complete me and my being. Your smile cultivates my heart. I am so not me when you look at me. I forget what I really had to say. En Finlandia ya lo hicieron,
Y en Estados Unidos, este año o el próximo, el presidente Biden legisla la pedofilia. No existe más maldad y más perversión ya que puedan los seres humanos meterse con los niños sexualmente, autorizados por un gobierno. Si hace 20 años no nos imaginábamos que se iban a legislar los matrimonios gays y que se les iba a dar la adopción de los niños, y nosotros como familia tenemos que defender a nuestros hijos, tenemos que tener convicciones, tenemos que saber que Dios nos ama. Y cuando yo le pregunté a Dios, ¿cuándo podemos llegar al colmo para que el anticristo surja? Yo supe inmediatamente que hemos llegado al colmo cuando se legisle la pedofilia. Ya no hay más maldad, ya no hay más perversión, ya no podíamos llegar tan bajo. Aquí estamos los seres humanos, aquí están los animales. Hemos bajado al nivel inferior de los animales. Ni los animales hacen eso. Nunca ves un perro con un perro, ni una perra con una perra, ni un caballo con un caballo, ni un toro con un toro. Hemos llegado a un grado que, así repito, no estamos conscientes de la maldad tan grande en la que se encuentra el ser humano. Y la única esperanza de sobrevivir son las familias y los matrimonios. Esta es la razón por la cual nos encontramos en esta tarde con ustedes, hablándoles la verdad, previniéndoles y alertándolos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios nos ama, que nos dio a su Hijo en una cruz. Fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días el Hijo de Dios. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que tú, siendo ahorita tal vez un transgénero, a lo mejor eres homosexual o borracho, parrandero, jugador, marihuano, alcohólico, adúltero, no sé cuál es tu vida interna ni secreta. ¿Sabes una cosa? Dios te ama. Dios te ama y Dios, en este estado en el que tú te encuentras, te quiere perdonar. Y ya no quiere que huyas con la doctora corazón, ni con el psicólogo, ni con el psiquiatra. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Ven a Jesús en esta tarde. Entrégale tu vida. Ya no luches más contra Él. ¿Cuántos de ustedes tal vez Dios les ha hablado por última vez en esta tarde? Yo no sé. Pero estoy seguro que hay personas que les ha hablado por última vez. Dios no te va a seguir y no te va a continuar hablándote y hablándote y hablándote. Tenías hoy una cita, como decía al principio el pastor, Dios te trajo, tu conciencia está lista, tu corazón está abierto para que tú le entregues tu vida al Hijo de Dios. Bonus for me. I never want to lose you. I never want
smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing